de emergencia en el mismo ciclo, un porcentaje no desdeñable que llegaba, creo recordar, al 18% 3 veces, hasta algunos porcentajes 4, incluso 5 veces en el mismo ciclo, y solamente no llegaba al 2% las que lo utilizaban seguramente con información y con sentido una vez en el transcurso del ciclo. Esto es muy preocupante, nos preocupa muchísimo y salió en el Congreso. Hay algo más grave sobre los efectos secundarios. Gracias a Zapatero, esta pastilla pueden comprarla sin receta niñas menores incluso de 16 años. ¿Se conocen los efectos de esta píldora en las menores de 16 años? Según los prospectos actuales de las pastillas, no. Nadie sabe qué le puede pasar a una niña menor de 16 años si se la toma. Es cierto que la ley impide hacer pruebas con medicamentos en menores de 16 años. Entonces, ¿por qué se permite su venta a las niñas sin que las vea un médico antes? Peor todavía. Según denuncia el catedrático de la Universidad de Navarra, José Guzmán, en las fichas médicas de Norlevo y Postinor, aprobadas por la Agencia Española del Medicamento antes de 2009, se asegura que tanto Norlevo como Postinor no están recomendadas para su empleo en niñas. Los datos disponibles en mujeres menores de 16 años son muy limitados, según dicen las fichas. Sin embargo, después de aprobarse, se modificaron los prospectos y ahora ya no aparecen estas advertencias. Pero Zapatero se basó para aprobar este extremo en que así nos igualaríamos a los países de nuestro entorno. Pero eso no es del todo cierto. De los grandes países de nuestro entorno, solo en Francia está liberalizado como en España. Tanto en Alemania como en Italia es necesario receta para menores de 18 años. En Reino Unido hay que cumplir con un protocolo y en Estados Unidos se exige receta para las menores de 18 años. Por tanto, la ley española se ha adaptado a la ley francesa. ¿Qué ha pasado en Francia? Pues según reconoce un informe sobre el aborto encargado por el gobierno galo, en 2010 no solo no ha bajado el número de abortos, sino que se constata un aumento del aborto entre las jóvenes, que sin embargo son las primeras usuarias de la píldora. Lo mismo ha ocurrido en Reino Unido. Sin embargo, la nueva ministra de Sanidad, Leire Pajín, se atrevió a vincular la caída de abortos en España en 2009 con la aprobación de la venta de la píldora sin receta. El dato más alentador para este ministerio y para quienes formamos parte de esta estrategia es el de las interrupciones de embarazo de mujeres en menores de 19 años, porque en este último año y medio, en el 2009, ha descendido en 543 abortos por primera vez en la historia de nuestro país. Y, por tanto, parece que vamos por el buen camino. Parece que es importante hacer prevención y educación sexual. Parece que es útil que hagamos accesible los medios anticonceptivos, también los de emergencia, a los ciudadanos y ciudadanas, porque cuando lo hacemos, los datos se reducen. Los expertos aseguran que es imposible que el número de abortos haya bajado en España por la píldora cuando solo se ha dispensado sin receta 3 meses del año. Sobre todo cuando no ha pasado eso ni antes en España, ni ahora en Francia o Reino Unido. Lo cierto es que la realidad social desde que se vende la píldora sin receta es otra. Lo cierto es que ahora, que se puede obtener tan fácilmente, también aumenta el descontrol sobre su uso y el peligro para los adolescentes. La diferencia entre lo anterior y lo actual sonrojaría a cualquiera. Siempre que recibías una paciente que deseaba una anticoncepción de emergencia, se le realizaba una historia clínica como a todos los pacientes, y entonces se veían sus antecedentes, la medicación que está tomando, que puede haber interferencias con esta medicación también, se le preguntaba, se palpaba o se conocía también pues el grupo de edad al que pertenece, el riesgo o la repetición del uso, se podría también, si es una paciente que tiene conductas de riesgo o no, para orientarla, si es una paciente que usa alguna anticoncepción habitualmente o no. O sea, calibrar un poco la situación en la que esa paciente ha necesitado acudir a una anticoncepción de emergencia.
Y yo soy médico de atención primaria, yo estaba trabajando en mi centro de salud hasta hace 2 o 3 años. Nos llegaban las niñas, sobre todo adolescentes o mujeres mayores, quien fuera, nos llegaba a urgencias, a cualquier punto de urgencia en Andalucía. Y estoy en Andalucía, igual que en Andalucía, en 10 de las 17 comunidades autónomas. Nos llegaban con un problema de rotura de preservativo, un fallo a la hora de tener las relaciones, en las cuales pues teníamos que utilizar el medicamento, la píldora poscoital. Se le hacía un test de embarazo, se le hacía una historia clínica, se derivaba a planificación familiar dentro del propio de la cartera de servicios de los propios centros de salud y se gastaba para el sistema. Además, para las farmacias tampoco es fácil. Tienen delante un problema ético: vender la píldora a menores al que han reaccionado de maneras distintas. Unas optan por no vendérsela. Pues necesitaba varias cajas de Norlevo. Pues creo que no tengo ni una. ¿Ni una? Es que me voy fuera de España. Sí. Y me voy unos cuantos meses y... Pues hija, no tengo ni una. Ni de Norlevo ni de Postino. ¿Y no podéis pedir para esta tarde o algo? No, porque no nos llegan, esta tarde no nos llegan pedidos. Con el follón de la cabalgata, del tráfico... ¿Y el viernes? No solemos trabajar con ella, te lo digo así. ¿La de Norlevo? Sí, ni con Norlevo ni con Postino. Normalmente no solemos tenerla. O sea que... ¿No la soléis tener? No. Te lo digo eso porque la puedes encontrar en cualquier otro sitio, me imagino que sin ningún tipo de problema, vamos. Sí. O sea que por eso. Pero en esta farmacia no, ¿no? Raro. Por la cuestión de conciencia, ¿no? Exactamente. Ah, vale. Sí. Y otras optan directamente por vendérsela sin decir absolutamente nada. Ya no podemos como camarones. Bueno, ¿cuánto es? 11,45. Así que bueno, que me viene bien tenerla más para emergencias. Dos y 3, 15 y ¿Algo 5 más? las No, 20. Vale, muchas gracias. Gracias. Hasta luego. 18,75. Lo mismo pasa en los centros de planificación familiar. Algunos optan por no darla. ¿Tenéis lo de la píldora el día después? No. ¿Norlevo? No la tenemos. La tenía en la calle Nava de Tolosa. ¿Y eso por dónde queda? Eso queda en Callao. En Callao. O sea que aquí nada, ¿no? Me dieron esta dirección. Sí, pero aquí es que no. Tienes que ir a la calle Nava de Tolosa. O sea que aquí ni de broma, ¿no? No te lo hagan. No, porque no te lo hagan, porque no hay nadie que haya... No sé si me explico. No. Que no quieren ellos. Los que entonces no... Aquí no... Que no la quieren dar. No la quieren dar. Exactamente. Por objeción de conciencia, ¿no? Por lo que sí. Eso es lo que... Entonces te mandarán aquí, pero tienes que ir a la calle Naval de Tolosa. Eva Martínez, farmacéutica, y resume el problema en el que se encuentran tras la decisión de Zapatero. ¿Cómo para un anticonceptivo diario yo tengo que pedir la receta? ¿Y cómo para vender este compuesto hormonal, que es como si cojo una caja y media de un anticonceptivo diario, lo machaco y me lo trago de un golpe? Para yo vender este producto no necesito receta, se lo puedo dar a cualquiera, a un hombre, a una mujer, a una niña, no pasa nada. Cuando yo no puedo vender ni una caja de aspirinas a una menor legalmente, eso no se puede hacer. Como hemos visto en las imágenes, no en todas las farmacias se entrega a los clientes un folleto informativo sobre el uso de la píldora. Sobre la información que contiene ese folleto, las farmacias han presentado una demanda por algunas de las afirmaciones que se contienen en él y piden que se retire. Por ejemplo, en el folleto editado por el Ministerio se habla de que la píldora es un medicamento seguro para la salud, por lo que no precisa de ningún reconocimiento ni análisis previo a su toma. Sin embargo, la ficha técnica de la PDD dice que el uso de la píldora está desaconsejado en mujeres que padezcan enfermedades del intestino delgado, de hígado o que tengan un alto riesgo de embarazo ectópico. Además, se insiste en que no es abortiva, algo que la mayoría del colectivo médico está en contra. Decir que esta píldora no es abortiva puede ser correcto legalmente porque hay definiciones políticas
que definen el embarazo solo cuando ocurre la implantación, a partir de la implantación, pero no científicamente, porque el embarazo comienza desde el momento en que hay concepción. Entonces, según políticamente es correcto, es legal decir que no es abortiva, pero científicamente no se sostiene. Hay otras asociaciones que también han acudido a los tribunales para evitar la venta sin receta de la píldora. En un primer momento, el juez decidió archivar esa demanda, pero en noviembre la Audiencia Nacional ha dictado una sentencia que obliga al juez a instruir el caso. La demanda la interpusieron asociaciones de médicos y juristas cristianos de Cataluña y la sociedad E-Christians. Mientras se resuelven estas demandas, la venta de la píldora sigue disparada. La previsión es que en 2010 podrían haberse vendido 1 millón de pastillas y los laboratorios farmacéuticos forrándose a costa también de niñas menores de edad. Todo con el visto bueno de un gobierno moribundo que ha hecho de las políticas de izquierda extrema su modo de gobernar. ¿Es esta la sociedad que queremos? Necesitaba varias cajas porque me voy fuera de España. Un comprimido. No el tiempo. Pero necesito varias. Vamos a ver. ¿Solo tienes una? Que necesitaba varias. ¿Para cuándo? Pues para el viernes, ¿se puede ser? Sí, para esta tarde. Ah, para esta tarde. Pues necesitaba como 6 o 7. ¿Receta no tienes? No. Pero sin receta, ¿no? No, no riego. Morlevo. ¿De cuántos comprimidos? Es un comprimido. Es un comprimido, ¿no? Por cada caja. Hay uno que son 2 y uno que son 1. El de 1. El de 1. Vale. Vale. ¿Hasta tarde a qué hora? 6, 6 y media. Vale. 6 y media. Vale. Venga. Vale. 6 o 7. 7. Mejor Siete. 7 cajas. Sí. Vale. ¿Vale? Muchas Vale. gracias. Hasta luego. Pero el otro día me vino una paciente, bueno, paciente, no era paciente mía, yo estaba haciendo la guardia, pero hace 4 días. La había tomado 5 veces. Cuando le pregunté cómo era posible que se lo hubiesen dado en la farmacia 5 veces, claro, me dijo que no había ido a la misma farmacia. Es decir, en una farmacia puedes ir 2 veces, aunque no tienen sistema de registro, pues te pueden conocer, o el que está allí le puede decir, oye, mira, que esto no es para... Y andan de farmacia en farmacia.